¿Alguna vez te has sentido invisible en medio de una multitud? En un elegante restaurante de Mazatlán, un hombre intenta desesperadamente comunicarse, pero nadie lo entiende. Sus gestos quedan en el aire, ignorados por todos, hasta que una mesera se acerca y comienza a hablar con las manos, provocando un silencio absoluto en todo el salón. Lo que sucede después cambiará sus vidas para siempre. Suscríbete y quédate hasta el final para descubrir esta increíble historia. La noche caía sobre Mazatlán como un manto tibio, y en el restaurante La Perla del Pacífico, los meseros preparaban las mesas para la cena. Era un lugar tradicional, con manteles blancos impecables y candelabros de plata que reflejaban la luz dorada de las lámparas. Desde hacía 3 semanas llegaba siempre el mismo cliente, un hombre joven de unos 30 años, vestido con trajes impecables que delataban buen gusto y dinero. Pero había algo extraño en él. Nunca hablaba. Jamás pedía con palabras. Solo señalaba el menú con dedos elegantes y asentía con la cabeza cuando le servían. Los meseros murmuraban entre ellos, inventando historias sobre quién podría ser. Algunos decían que era un artista atormentado, otros que había perdido a alguien y guardaba luto en silencio. Nadie sabía la verdad. Nadie se atrevía a preguntar. Y él, sentado siempre en la misma mesa del rincón, parecía flotar en un mundo aparte, donde las conversaciones del restaurante eran solo ruido distante que no lo alcanzaba. Miguel Herrera empujó la puerta de cristal del restaurante con la misma calma de siempre. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el piso de mármol, pero él no escuchaba ese sonido. No escuchaba nada desde hacía 25 años. Caminó hacia su mesa habitual, ignorando las miradas curiosas que siempre lo seguían. No le molestaban. Ya estaba acostumbrado a ser observado como si fuera una pieza de museo. Su traje gris oscuro estaba perfectamente planchado, su camisa blanca sin una sola arruga, y su reloj suizo brillaba discretamente en su muñeca. Todo en él gritaba éxito, control, poder. Pero por dentro, Miguel cargaba un vacío que ningún traje caro podía llenar. Se sentó despacio, dejando que sus ojos recorrieran el salón sin realmente ver a nadie. Era su ritual. Llegar, sentarse, pedir con gestos, comer solo, pagar y marcharse. Sin conexiones, sin palabras, sin ruido. El silencio había llegado a su vida en una tarde de abril, cuando tenía apenas 5 años. Iba con sus padres por la carretera que bordeaba la costa, riendo en el asiento trasero mientras su madre le cantaba una canción. Miguel aún recordaba los labios de ella moviéndose, aunque ya no recordaba el sonido de su voz. Luego vino el impacto. Un camión que perdió el control. El mundo volteándose de cabeza. Y cuando despertó en el hospital, sus padres ya no estaban. La explosión le había dañado los nervios auditivos de forma irreversible. Los doctores dijeron que fue un milagro que sobreviviera, pero Miguel nunca lo sintió así. Desde entonces, el silencio se convirtió en su hogar, su cárcel y su penitencia. Heredó la fortuna de su familia, los negocios, las propiedades. Se convirtió en uno de los empresarios más ricos de Mazatlán. Pero cada peso ganado, cada contrato firmado, cada éxito alcanzado, solo profundizaba el vacío, porque todo lo que tenía no llenaba el hueco que habían dejado sus padres. Un mesero joven se acercó a su mesa con la carta, pero Miguel ya sabía qué quería. Levantó 2 dedos y señaló el platillo del día. El muchacho asintió nervioso y se alejó rápido, como si tuviera miedo de quedarse demasiado tiempo cerca de él. Miguel observó la escena con cierta tristeza. Siempre era así. La gente lo trataba como si fuera de cristal, como si su silencio fuera contagioso. Nadie intentaba realmente comunicarse con él. Nadie se tomaba el tiempo de entender. Solo recibía miradas de lástima o incomodidad. Suspiró sin hacer ruido y dejó que sus ojos vagaran por el restaurante. Parejas riendo, familias compartiendo historias, amigos brindando. Todos vivían en un mundo lleno de sonidos que él nunca volvería a conocer. Y aunque estaba rodeado de gente, Miguel se sentía completamente solo. Era el hombre invisible en medio de la multitud. Cuando intentó llamar la atención para pedir agua,
Levantó la mano varias veces, pero nadie lo notaba. Los meseros pasaban de largo, ocupados con otras mesas sin verlo. Miguel sintió la frustración creciendo en su pecho. Odiaba estos momentos. Odiaba tener que depender de que alguien lo mirara para poder comunicarse. Golpeó suavemente la mesa con los nudillos, pero el ruido se perdió entre las conversaciones del salón. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza. Nada. Era como si fuera un fantasma. Bajó la mano, resignado, y miró hacia la ventana donde las luces del malecón brillaban a lo lejos. Tal vez debería dejar de venir a este lugar. Tal vez debería aceptar que estaba destinado a cenar solo en su mansión vacía por el resto de su vida. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, una voz silenciosa estaba a punto de cambiar todo. Desde el otro lado del salón, Joanna había estado observando al hombre de la mesa del rincón. Llevaba apenas 2 semanas trabajando en la Perla del Pacífico, pero ya había notado al cliente silencioso que venía cada noche. Los otros meseros lo evitaban, decían que era raro, difícil de atender, pero Joanna veía algo diferente en él. Veía la manera en que sus ojos buscaban contacto visual antes de señalar algo. Veía la paciencia en sus gestos, la educación en cada movimiento y, sobre todo, veía la soledad. Reconocía esa expresión porque la había visto 1000 veces en el rostro de su hermano menor. Esa tarde, cuando lo vio golpeando la mesa sin que nadie lo atendiera, algo dentro de ella se movió. No podía quedarse de brazos cruzados. Dejó la bandeja que estaba cargando en la cocina, se acomodó el delantal color café sobre su vestido sencillo de algodón beige y caminó directamente hacia él, con el corazón latiéndole rápido en el pecho. Miguel sintió una presencia cerca y levantó la vista. Una mesera joven estaba frente a él, con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro moreno. Tenía el cabello castaño oscuro, recogido en una coleta alta, y sus ojos color miel brillaban con una calidez que él no había visto en mucho tiempo. Vestía el uniforme simple del restaurante, pero había algo en su postura que transmitía confianza y amabilidad genuina. Miguel se preparó para el ritual de siempre: señalar, gesticular, esperar que ella adivinara lo que necesitaba. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. La mesera levantó sus manos y comenzó a mover los dedos con precisión, dibujando palabras en el aire. ¿Necesita algo, señor? Sus manos preguntaban en lenguaje de señas perfecto, fluido, natural. Miguel se quedó paralizado. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos se agrandaron. Por un momento olvidó respirar. ¿Estaba soñando? Parpadeó 2 veces, pero ella seguía ahí, esperando su respuesta con esa sonrisa paciente. El salón entero pareció detenerse cuando Miguel levantó sus propias manos y comenzó a responder. «Agua, por favor». Sus dedos formaron las señas con una emoción contenida que hacía años no sentía. Otros comensales empezaron a notar la escena. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Los meseros se quedaron inmóviles, con las bandejas suspendidas en el aire. Todos observaban a la mesera nueva, comunicándose con el hombre misterioso, como si fuera la cosa más natural del mundo. Joanna asintió con la cabeza, y sus manos continuaron moviéndose. «Enseguida se la traigo. ¿Desea algo más?» Miguel negó lentamente, pero sus ojos no se apartaban de ella. Había tanta incredulidad en su mirada, tanta gratitud mezclada con asombro, que Joanna sintió un nudo en la garganta. Cuando se dio vuelta para ir por el agua, pudo escuchar los murmullos asombrados de la gente, pero no le importó. Acababa de ver la luz encenderse en los ojos de alguien que había vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Cuando Joanna regresó con el vaso de agua, Miguel ya tenía las manos listas para hablar. «¿Cómo aprendiste?» Sus señas eran precisas, pero había una urgencia en ellas, una necesidad desesperada de entender. Joanna colocó el vaso en la mesa y respondió con sus manos, mientras una sonrisa suave se dibujaba en su rostro. «Mi hermano pequeño, Mateo. Él también es sordo». La expresión de Miguel cambió por completo. La incredulidad dio paso a algo más profundo, más complejo. Era reconocimiento. Era comprensión.
Era la sensación de encontrar a alguien que entiende tu idioma después de años de hablar solo. ¿Cuántos años tiene? Las manos de Miguel temblaban ligeramente. 8 años. Es un niño maravilloso, lleno de vida. Joana notó que los ojos del hombre frente a ella se humedecían. Por primera vez en 25 años, alguien lo veía. No como un problema a resolver, no como una persona incompleta, sino como un ser humano que simplemente hablaba un idioma diferente. La conversación se extendió más de lo que ambos esperaban. Miguel le contó con señas cada vez más animadas sobre lo difícil que era vivir en un mundo que no sabía escucharlo. Joana compartió las aventuras de Mateo, las travesuras que hacía, la alegría que traía a su vida a pesar de las dificultades. Otros clientes esperaban ser atendidos, pero ninguno se quejó. Era como si todos entendieran que estaban presenciando algo especial. Cuando finalmente Miguel tuvo que irse, se quedó parado junto a la mesa unos segundos más de lo necesario. ¿Volverás mañana? Las manos de Joana preguntaron con una calidez que lo atravesó. Miguel asintió, y por primera vez en años una sonrisa genuina apareció en su rostro. No era la sonrisa educada que daba en las reuniones de negocios, era real, vulnerable, llena de esperanza. Salió del restaurante sintiendo que el peso del silencio se había vuelto un poco más ligero. Y mientras caminaba hacia su coche, no sabía que acababa de encontrar a la persona que lo salvaría de su propia soledad. Miguel llegó al restaurante exactamente a las 7 de la tarde del día siguiente. Había pasado toda la noche pensando en la mesera de manos mágicas que había roto su muralla de silencio. Se vistió con más cuidado que de costumbre, eligiendo una camisa color vino y pantalones oscuros que le daban un aire más relajado. Cuando empujó la puerta de cristal, sus ojos buscaron inmediatamente la figura de Joana entre las mesas. Ella estaba atendiendo a una familia cerca de la ventana, pero en cuanto lo vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que algo cálido se expandiera en el pecho de Miguel. Joana levantó una mano y le hizo una seña rápida. «Tu mesa está lista». Él asintió y caminó hacia su rincón habitual, pero esta vez no se sentía como un fantasma. Esta vez alguien lo esperaba. Y esa simple certeza cambiaba todo. Cuando Joana se acercó con el menú, Miguel ya tenía las manos preparadas para conversar. «Pensé en ti todo el día», confesó con señas sinceras. Joana sintió que sus mejillas se calentaban. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Desde que su padre los abandonó hace 5 años, ella se había convertido en el sostén de su familia, trabajando en 2 empleos para mantener a su madre enferma y a Mateo. No había tiempo para romance, ni siquiera para pensar en ella misma. Pero este hombre elegante, de ojos color café profundo y sonrisa tímida, despertaba algo en su interior que creía dormido. «Yo también», respondió con sus manos, y vio cómo los ojos de él brillaban con una emoción que no sabía nombrar. Durante los siguientes días, Miguel apareció religiosamente cada tarde, ya no solo para cenar. Llegaba temprano, cuando el salón aún estaba vacío, y se quedaba hasta que Joana terminaba su turno. Conversaban en señas sobre todo y nada. Él le contaba sobre los atardeceres en el malecón que veía desde su oficina. Ella le narraba las travesuras de Mateo y los sueños que guardaba en secreto. Poco a poco, entre gestos y miradas, se tejía un vínculo que iba mucho más allá de las palabras habladas. Una tarde lluviosa, Miguel esperó a que Joana saliera del restaurante. Ella se sorprendió al verlo parado bajo el toldo de la entrada, protegiéndose del aguacero con un paraguas negro. «Pensé que te gustaría no mojarte». Sus manos dibujaron con ternura. Joana sonrió y se acercó, compartiendo el paraguas mientras caminaban por las calles empedradas de Mazatlán. La lluvia caía con fuerza, creando cortinas de agua que aislaban al mundo. Bajo ese refugio compartido, sus hombros se rozaban con cada paso. Miguel podía sentir el calor que emanaba de ella. Podía ver las gotas de lluvia brillando en su cabello. «¿Por qué aprendiste el lenguaje de señas?», preguntó él, necesitado de conocer más de su historia. Joana miró hacia el cielo gris antes de responder. «Cuando diagnosticaron a Mateo a los 3 años, me prometí que nunca se sentiría solo,
que siempre tendría a alguien que lo entendiera completamente. Estudié cada noche después del trabajo. Practiqué frente al espejo hasta que mis manos pudieran hablar tan fluido como mi voz. Miguel se detuvo en medio de la calle, obligándola a pararse también. La lluvia repiqueteaba contra el paraguas mientras él la miraba con una intensidad que la dejó sin aliento. «Eres extraordinaria». Sus señas eran lentas, cargadas de significado. En 25 años, nadie había hecho el esfuerzo de aprender mi idioma. Nadie se tomó el tiempo de verme realmente. Joana sintió lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en su rostro. No fue ningún esfuerzo, fue amor. Y cuando veo a Mateo reír porque entiende cada palabra que le digo, sé que valió la pena cada hora de estudio. Miguel bajó el paraguas lentamente, dejando que la lluvia los empapara a ambos. En ese momento, bajo el cielo lloroso de Mazatlán, sus manos se encontraron. No para hablar, solo para sentir. El contacto envió una descarga por todo su cuerpo. «Creo que me estoy enamorando de ti», confesó Miguel con señas temblorosas. Joana apretó sus dedos y respondió con lágrimas en los ojos: «Yo ya lo estoy». Las semanas siguientes fueron las más felices que Miguel había conocido. Descubrió que Joana amaba los helados de coco, que se reía con todo el cuerpo cuando algo le parecía gracioso, que tenía una manera de ver lo bueno en cada situación, por difícil que fuera. Ella lo llevó a lugares que él nunca había visitado. El mercado de mariscos, donde los vendedores gritaban ofertas que él no escuchaba pero podía sentir en la vibración del aire. La playa al amanecer, donde las olas rompían creando espuma blanca que brillaba con los primeros rayos del sol. El pequeño parque donde los niños jugaban y Mateo los esperaba con una sonrisa que partía el cielo. Fue ahí, viendo a Joana conversar en señas con su hermano, donde Miguel entendió algo fundamental. Ella no había aprendido lenguaje de señas por obligación. Lo había hecho por amor puro, incondicional, del tipo que construye puentes donde otros solo ven abismos. «Algún día», le dijo Miguel esa tarde, «quiero presentarte a las personas más importantes de mi vida». Joana no sabía que en realidad ella ya era la más importante, y tampoco sabía que el hombre de quien se estaba enamorando guardaba un secreto que cambiaría todo lo que creía saber. Para Joana, Miguel era un hombre trabajador como tantos otros en Mazatlán. Tal vez un oficinista, quizás un diseñador o alguien que trabajaba en el sector turístico. Sus ropas eran elegantes, sí, pero en una ciudad llena de hoteles de lujo y turistas adinerados, eso no significaba necesariamente riqueza. Nunca le preguntó directamente a qué se dedicaba. Había algo en la manera en que él esquivaba sutilmente esas conversaciones que le hacía pensar que tal vez su trabajo no le apasionaba o que prefería hablar de otras cosas. Y eso estaba bien. A Joana no le importaba si tenía mucho o poco dinero. Le importaba cómo la miraba cuando ella hablaba sobre sus sueños de abrir algún día una pequeña escuela de lenguaje de señas. Le importaba cómo sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. Le importaba que, cuando estaban juntos, el mundo parecía más brillante, más lleno de posibilidades. Para ella, Miguel era perfecto tal como era. Un hombre amable, atento, sensible, que entendía el valor de las cosas simples de la vida. Miguel, por su parte, vivía en un estado constante de conflicto interno. Cada vez que Joana sugería ir a un restaurante económico o compartir un elote en el malecón, él sentía una mezcla de felicidad y culpa. Felicidad porque ella disfrutaba genuinamente esos momentos sencillos. Culpa porque sabía que le estaba ocultando una parte fundamental de quién era. Había dejado su Porsche guardado en el estacionamiento subterráneo de su mansión y ahora usaba un Honda modesto que había comprado específicamente para sus encuentros con ella. Se vestía con ropa cara pero discreta. Nunca mencionaba sus negocios, sus propiedades, los cientos de empleados que dependían de sus decisiones. Cuando Joana le preguntó una vez dónde vivía, él simplemente señaló vagamente hacia el norte de la ciudad y cambió de tema. No era mentir exactamente, se decía a sí mismo. Era solo posponer la verdad. Porque por primera vez en su vida adulta, alguien lo amaba por él mismo, no por su apellido o su cuenta bancaria.
y ese amor puro, sin contaminar, era demasiado precioso para arriesgarlo. Un sábado por la tarde, Joanna lo invitó a caminar por el centro histórico. Recorrieron las calles adoquinadas, deteniéndose frente a las coloridas fachadas coloniales que contaban historias de siglos pasados. Entraron a una pequeña iglesia donde la luz se filtraba a través de vitrales antiguos, pintando arcoíris en el piso de piedra. Joanna se arrodilló y cerró los ojos, moviendo los labios en una oración silenciosa. Miguel la observó desde atrás, conmovido por su fe sencilla. Cuando ella abrió los ojos, le sonrió y sus manos se movieron con suavidad. Le pedí a Dios que nos cuide, que nos ayude con Mateo y que siempre tengamos lo suficiente para ser felices. Miguel sintió un nudo en la garganta. Él tenía más que suficiente. Tenía fortunas que podrían resolver todos los problemas de Joanna en un instante, pero decírselo ahora significaría romper la burbuja perfecta en la que vivían. ¿En qué piensas?, preguntó ella, notando su expresión distante. «En que eres la mejor persona que he conocido», respondió con manos honestas. Compraron paletas heladas de tamarindo de un vendedor ambulante y se sentaron en una banca de la plaza principal, viendo a las familias pasear bajo los laureles centenarios. Niños corrían persiguiendo palomas. Parejas de ancianos caminaban tomadas de la mano. Mariachis tocaban en la esquina, y aunque Miguel no podía escuchar la música, podía ver la pasión en sus rostros, el movimiento de sus dedos sobre las cuerdas. Joanna le describía los sonidos con sus manos, pintando la música en el aire. La trompeta suena como el sol brillando, la guitarra es como el agua corriendo, y cuando cantan sobre el amor, es como si el corazón hablara directamente. Miguel la escuchaba fascinado no por la música que no podía oír, sino por la manera en que ella transformaba sonidos en poesía visual. En ese momento, rodeado de simplicidad y autenticidad, Miguel tuvo un pensamiento aterrador. Su vida de lujos, su mansión vacía, sus reuniones de negocios interminables, todo eso le parecía ahora hueco y sin sentido. La verdadera riqueza estaba aquí, en esta plaza, comiendo una paleta de 5 pesos con la mujer que amaba. Esa noche, cuando Miguel regresó a su mansión en las colinas, el contraste lo golpeó como nunca antes. Atravesó los portones automáticos, subió por el largo camino de entrada flanqueado por palmeras iluminadas y estacionó frente a la fuente de cantera que dominaba el jardín frontal. La casa de 3 pisos se alzaba imponente, con sus ventanales enormes reflejando la luna. Entró al vestíbulo de mármol, donde sus pasos resonaban en el silencio. Pasó por la sala con muebles de diseñador que nadie usaba, por el comedor formal donde podían sentarse 20 personas, pero donde él siempre cenaba solo. Subió las escaleras de hierro forjado hasta su habitación del 2º piso. Desde su ventana podía ver todo Mazatlán extendido abajo, un mar de luces parpadeantes. Pero su vista se dirigió hacia el norte, hacia los barrios humildes donde sabía que Joanna vivía en una casa pequeña con su madre y Mateo. Mañana, se prometió en señas frente al espejo, mañana le diré la verdad. Pero cuando llegó el mañana, y ella lo recibió con esa sonrisa que derretía todas sus defensas, las palabras se quedaron atrapadas en sus manos, porque confesarle quién era realmente significaba arriesgarse a perder lo único verdadero que había encontrado en medio de una vida de falsedades. Había llovido toda la mañana, y las calles del barrio La Aurora aún conservaban charcos que reflejaban el cielo despejado de la tarde. Miguel conducía su Honda por calles cada vez más estrechas, siguiendo las indicaciones que Joanna le había dado días atrás. Ella había insistido tanto en que conociera a Mateo, que él ya no pudo negarse sin levantar sospechas. Mientras avanzaba, notó cómo las casas se volvían más pequeñas, más juntas, con paredes de bloc sin pintar y techos de lámina oxidada. No era un lugar peligroso, pero sí, evidentemente, pobre. Perros callejeros husmeaban entre la basura. Niños jugaban descalzos en la calle. Tendederos con ropa desteñida colgaban entre ventanas. Miguel sintió un peso en el estómago, que no era miedo sino algo más complejo,
vergüenza por su vida de excesos, admiración por la fortaleza de Joanna y una creciente certeza de que su mentira por omisión se estaba volviendo insostenible. Finalmente, llegó frente a una casa de una planta, pintada de azul desgastado, con una pequeña reja de metal que apenas llegaba a su cintura. Joanna salió a recibirlo antes de que pudiera tocar la puerta. Llevaba un vestido floreado sencillo y sandalias gastadas, pero su sonrisa iluminaba todo el entorno gris. «Llegaste. Mateo está tan emocionado que no ha parado de preguntar por ti». Sus manos volaban mientras hablaba, llenas de entusiasmo. Miguel bajó del coche y la siguió al interior de la casa. El contraste con su mansión era brutal. La sala era minúscula, con un sofá remendado y una televisión pequeña sobre una repisa improvisada con bloques y tablas. Las paredes tenían grietas y manchas de humedad. El piso de cemento pulido estaba limpio pero desgastado. Sin embargo, había algo en ese espacio que su casa jamás había tenido: calidez. Fotografías familiares cubrían cada superficie disponible. Un mantel tejido a mano decoraba la mesita del centro. En el aire flotaba el aroma de frijoles recién cocidos y tortillas calientes. Una mujer mayor, de cabello gris y rostro cansado pero amable, salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. «Mamá, él es Miguel», Joanna presentó con orgullo mientras sus manos traducían para él. La madre de Joanna, doña Carmen, lo saludó con un abrazo cálido que lo tomó por sorpresa. Luego apareció Mateo, un niño delgado de 8 años con ojos enormes color café y una sonrisa traviesa. El pequeño llevaba una camiseta de superhéroes desgastada y shorts remendados, pero sus ojos brillaban con inteligencia y curiosidad. En cuanto vio a Miguel, sus manos comenzaron a moverse rápidamente. «Joanna me habló mucho de ti. ¿Es verdad que tienes un coche rojo?». Miguel sonrió y negó con la cabeza, señalando su Honda gris afuera. Mateo parecía un poco decepcionado, pero enseguida empezó a contarle sobre la escuela, sus amigos, el perro del vecino que siempre ladraba pero que él no podía escuchar. Ver al niño comunicarse con tanta naturalidad, sin un ápice de autocompasión, conmovió profundamente a Miguel. En Mateo vio un reflejo de lo que él pudo haber sido si hubiera tenido una familia amorosa que lo apoyara. Pasaron la tarde jugando, compartiendo historias en señas, riendo sin necesidad de sonidos. Cuando el sol comenzó a esconderse, doña Carmen preparó la cena: tacos de frijoles con salsa casera, arroz blanco y agua de Jamaica. Se sentaron alrededor de una mesa pequeña que apenas los cabía a todos. Miguel notó que las sillas no combinaban, que los platos tenían desportilladuras, que las cucharas estaban dobladas por el uso. Pero también notó cómo se tomaban de las manos antes de comer, mientras doña Carmen daba gracias a Dios por los alimentos y por la visita. Notó cómo Joanna servía primero a su madre y a Mateo antes que a ella misma. Notó el amor que fluía en cada gesto, en cada mirada. Comió despacio, saboreando no tanto la comida, sino el momento. Llevaba años cenando en restaurantes caros, solo, con comida gourmet que no llenaba el vacío interior. Esta cena sencilla, en esta casa humilde, lo llenaba más que cualquier banquete de su vida anterior. Cuando terminaron, Joanna le hizo una seña para que la siguiera afuera. Salieron al pequeño patio trasero donde tendían la ropa, y ella lo miró con una seriedad que él no le había visto antes. «Necesito contarte algo importante». Las manos de Joanna temblaban ligeramente. Miguel asintió preparándose. Mateo perdió la audición por una infección grave cuando tenía 3 años. Los doctores dicen que hay una cirugía que podría devolverle la capacidad de escuchar. No es segura al 100%, pero tiene buenas probabilidades. Los ojos de Joanna se llenaron de lágrimas mientras continuaba. «El problema es el costo. Son 250,000 pesos. He estado ahorrando durante 5 años, pero apenas tengo 30,000. Trabajo en 2 lugares. Mamá vende tamales los fines de semana, pero nunca es suficiente. Y cada año que pasa, Mateo crece y la ventana de oportunidad se cierra un poco más». Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 250,000 pesos.
Para él esa cantidad era lo que gastaba en trajes en un mes. Era menos de lo que pagaba de impuestos semanales. Era una cifra ridícula comparada con su fortuna. Podría escribir un cheque ahora mismo y resolver todo. Pero hacerlo revelaría quién era realmente. No te olvides de darle like a este video y comenta «Esperanza» si te está conmoviendo esta increíble historia. Joanna malinterpretó su silencio como preocupación. «No te lo cuento para que me ayudes con dinero», se apresuró a aclarar con sus manos. «Solo quería que entendieras por qué a veces estoy tan cansada, por qué no puedo salir algunas noches. Estoy haciendo turnos extras para ahorrar más rápido». Miguel la abrazó, apretándola contra su pecho para que no viera las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que ayudarlos. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que tenía el poder de cambiar sus vidas. Pero también tenía que hacerlo de la manera correcta, sin que Joanna se sintiera comprada o traicionada. Esa noche, cuando se despidió de la familia y manejó de regreso hacia su parte de la ciudad, Miguel llevaba el rostro de Mateo grabado en su mente. Ese niño inocente que merecía escuchar la risa de su hermana, las canciones de su abuela, los sonidos del mundo. Y Miguel sabía exactamente qué debía hacer, aunque eso significara finalmente dejar caer todas las máscaras. Los portones de hierro forjado se abrieron automáticamente cuando el sensor detectó su vehículo. Miguel entró al recinto de su propiedad mientras las luces del jardín se encendían a su paso, iluminando las fuentes ornamentales y los senderos de piedra perfectamente diseñados. Estacionó frente a la entrada principal, pero se quedó sentado en el coche durante varios minutos, con las manos apretando el volante. A través del parabrisas podía ver su mansión de 3 pisos, con sus columnas blancas y balcones amplios, iluminada como un palacio contra el cielo nocturno. Alguna vez pensó que este lugar representaba su éxito, su triunfo sobre la adversidad. Ahora solo le parecía un mausoleo caro donde enterraba su soledad. Finalmente salió del coche y entró a la casa. El silencio lo recibió como siempre, pero esta vez se sentía diferente, más opresivo, más vacío. Subió las escaleras sin encender las luces, dejando que la luna que entraba por los ventanales guiara sus pasos. Necesitaba pensar. Necesitaba enfrentar demonios que había evitado durante 25 años. Miguel caminó por el pasillo del segundo piso hasta detenerse frente a una puerta que raramente abría. Era la habitación que había sido de sus padres, conservada exactamente como la dejaron la mañana del accidente. Giró la manilla y entró despacio, como si temiera despertar fantasmas. El aroma a lavanda aún persistía débilmente en el aire. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que brillaban con la luz de la luna. Se acercó a la cómoda donde reposaban fotografías en marcos de plata empañados por el tiempo. Tomó una con manos temblorosas, él con 5 años, entre su padre y su madre, los 3 sonriendo en la playa. Su papá, Javier Herrera, era un hombre robusto de sonrisa amplia y ojos bondadosos. Su mamá, Lucía, era delicada y elegante, con el cabello oscuro recogido en un moño suelto. Ambos lo miraban desde la fotografía con tanto amor que Miguel sintió que el corazón se le partía. Había pasado tanto tiempo culpándose por su muerte que había olvidado simplemente extrañarlos. Se sentó en el borde de la cama y dejó que los recuerdos lo inundaran sin resistencia. Recordó la voz grave de su padre leyéndole cuentos antes de dormir, aunque ya no pudiera escuchar ese sonido en su memoria. Recordó las manos suaves de su madre peinándolo cada mañana, cantándole canciones que ahora solo existían en el movimiento silencioso de sus labios. Recordó el día del accidente con una claridad dolorosa, el camión atravesándose, el impacto, el mundo volteándose, el vidrio explotando y luego la oscuridad. Cuando despertó en el hospital, sus tíos le dijeron que había habido un error, un conductor distraído, una tragedia. Pero Miguel, con la lógica cruel de un niño de 5 años, decidió que era culpa suya. Si no hubiera pedido ir a la playa ese día, si se hubiera portado mejor, si hubiera sido suficiente. Durante años cargó esa culpa como una piedra atada al cuello.
El silencio se convirtió en su castigo autoimpuesto, un recordatorio constante de lo que había perdido. Construyó muros alrededor de su corazón y se dedicó obsesivamente a los negocios, como si el dinero pudiera llenar el vacío. Miguel colocó la fotografía sobre su regazo y levantó las manos, hablando en señas hacia el espacio vacío de la habitación. Mamá, papá, conocí a alguien especial. Se llama Joana. Habla mi idioma. Me ve de verdad, no solo mi superficie. Sus manos temblaban mientras continuaba. Por primera vez en 25 años no me siento solo. Pero le he mentido. Bueno, no exactamente mentido, pero no le he dicho toda la verdad. Tiene un hermano que es sordo como yo y necesita una cirugía que ella no puede pagar. Yo podría ayudarlos fácilmente, pero tengo miedo. Miedo de que cuando sepa quién soy realmente, me vea diferente. Miedo de que el dinero lo arruine todo como arruina todo lo bueno en mi vida. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué me aconsejarían? El silencio de la habitación no le dio respuestas, pero en su corazón sintió algo cambiar. Una certeza tranquila comenzó a crecer. Sus padres habrían querido que fuera honesto, habrían querido que usara su fortuna para hacer el bien. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al sur de la ciudad, donde las luces parpadeaban en la distancia. En algún lugar allá abajo, Joana probablemente estaba acostando a Mateo, contándole un cuento con sus manos antes de dormir. Doña Carmen estaría guardando las sobras de la cena en recipientes viejos. Y todos estarían soñando con un futuro mejor que parecía siempre fuera de alcance. Miguel colocó su mano contra el cristal frío de la ventana y cerró los ojos. Tal vez el silencio nunca fue un castigo, susurró con sus manos hacia su propio reflejo. Tal vez solo era el espacio necesario para que llegara la persona correcta. Alguien que no necesitara mis palabras para entender mi corazón. Abrió los ojos y se miró fijamente. Su rostro mostraba determinación renovada. Mañana hablaría con su asistente. Organizaría todo discretamente. Y luego, cuando llegara el momento correcto, le revelaría a Joana toda la verdad. No solo sobre su dinero, sino sobre sus miedos, sus esperanzas y el amor que crecía en su pecho cada día. Porque guardar secretos estaba destruyendo la única cosa real que había encontrado en medio de una vida construida sobre apariencias. Miguel pasó 3 días organizando cada detalle con precisión quirúrgica. Llamó al mejor cirujano especialista en implantes cocleares de todo México, quien casualmente tenía su clínica en Guadalajara. Consultó con otros 2 especialistas para confirmar el diagnóstico y las probabilidades de éxito. Habló con su abogado de confianza para estructurar todo de manera que pareciera una oportunidad legítima, no caridad. Finalmente, una mañana de sábado, invitó a Joana a desayunar en un café cercano al restaurante. Ella llegó con su vestido amarillo favorito y una diadema que sujetaba su cabello. Miguel, vestido con jeans oscuros y una camisa blanca casual, la esperaba nervioso en una mesa junto a la ventana. Cuando ella se sentó, él ya tenía las manos preparadas para comenzar. «Tengo algo importante que contarte». Sus señas eran firmes pero ansiosas. Joana inclinó la cabeza, curiosa. «He estado investigando sobre la cirugía de Mateo. Encontré un programa médico en Guadalajara que ofrece descuentos significativos para casos como el de tu hermano. Podría reducir el costo a casi la mitad». Era una verdad a medias, pero necesaria por ahora. Los ojos de Joana se abrieron enormes, brillando con esperanza y desconfianza mezcladas. «¿Cómo encontraste eso? ¿Es real?» Sus manos temblaban mientras preguntaba. Miguel asintió, sacando papeles doblados de su bolsillo. Eran documentos reales, cuidadosamente preparados por su asistente. «Pero hay más. También encontré que yo soy candidato para una cirugía similar. Mi caso es más complicado porque perdí la audición por trauma, no por enfermedad, pero existe una posibilidad». Joana lo miró con tal intensidad que Miguel sintió que ella podía ver directamente dentro de su alma. «¿Tú también podrías escuchar?» La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de todas las posibilidades que eso implicaba.
Miguel tragó saliva y continuó. Las probabilidades son menores que las de Mateo, tal vez un 50%, pero sí, podría recuperar algo de audición. No mencionó que pagaría ambas cirugías completas de su bolsillo. No mencionó que el programa de descuentos era básicamente él financiando todo a través de una estructura legal compleja. Ya habría tiempo para esas revelaciones. Joanna se lanzó hacia adelante y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tiró de la silla. Miguel sintió las lágrimas de ella mojando su camisa. Sintió cómo su cuerpo temblaba con sollozos de alivio y alegría. Cuando finalmente se separaron, Joanna se limpió la cara con las manos y sonrió a través de las lágrimas. No puedo creerlo. Es como si Dios hubiera escuchado mis oraciones. Miguel apretó sus manos entre las suyas. Hay solo una condición antes de que firmes los papeles. Quiero que conozcas realmente quién soy, que veas dónde vivo, cómo vivo, porque hay cosas que no te he contado y necesitas saberlas antes de que demos este paso juntos. Joanna lo miró confundida, pero asintió. Está bien. ¿Cuándo? Miguel respiró profundo. ¿Ahora? Llama a tu mamá. Pídele que traiga a Mateo. Vengan los tres. Hay algo que necesito mostrarles. El tono serio de sus señas la alarmó un poco, pero confió en él. Sacó su teléfono celular viejo y marcó mientras Miguel rogaba internamente que esto no fuera un error. Una hora después, el Honda gris de Miguel, seguido por el taxi destartalado que traía a Joanna, Doña Carmen y Mateo, subía por las colinas al norte de la ciudad. Joanna miraba por la ventana del taxi, notando cómo las casas se volvían más grandes, más espaciosas, con jardines cuidados y muros altos. ¿A dónde vamos?, le preguntó con señas a su madre, quien solo se encogió de hombros, igual de perdida. Mateo tenía la nariz pegada al cristal, maravillado por las mansiones que parecían salidas de películas. Finalmente llegaron a unos portones enormes de hierro forjado, con detalles dorados que se abrieron automáticamente cuando Miguel se acercó. El taxi los siguió por un camino de entrada flanqueado por palmeras majestuosas y jardines impecablemente diseñados. Una fuente de cantera brotaba agua cristalina en el centro de una rotonda. Y al fondo se alzaba una mansión de 3 pisos con columnas blancas, balcones amplios y ventanales inmensos que reflejaban el sol de mediodía. El taxi se detuvo detrás del Honda. Joanna salió lentamente, como si estuviera en un sueño. Sus piernas apenas la sostenían. Mateo bajó corriendo hacia la fuente, asombrado, pero Doña Carmen lo jaló de vuelta. Miguel salió de su coche y caminó hacia ellos con las manos en los bolsillos, intentando parecer casual, pero fallando miserablemente. Su expresión era de pura ansiedad. Antes de que pudiera hacer señas, la puerta principal de la mansión se abrió y salieron 3 empleados uniformados. Un mayordomo mayor de traje impecable, una ama de llaves de mediana edad y un jardinero joven. «Buenas tardes, señor Herrera». El mayordomo habló mientras hacía una leve reverencia. «¿Los invitados entrarán a la residencia?» Joanna sintió que el mundo se inclinaba. «Señor Herrera, residencia, empleados, mansión». Su cerebro intentaba procesar la información, pero todo parecía moverse en cámara lenta. Miró a Miguel buscando una explicación, alguna señal de que esto era un error, una broma, cualquier cosa menos la realidad obvia que se plantaba frente a ella. Pero Miguel solo bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Doña Carmen jadeó, llevándose una mano al corazón. Mateo, ajeno a la tensión, hacía señas emocionado. «Miguel, tu casa es como un castillo de cuentos de hadas». Joanna entró a la mansión como autómata, siguiendo a Miguel a través del vestíbulo de mármol, pasando por salas ornamentadas con muebles que probablemente costaban más que su casa entera. Sus sandalias gastadas contrastaban dolorosamente con el piso brillante. Doña Carmen caminaba con los ojos muy abiertos, apretando la mano de Mateo, quien giraba la cabeza en todas direcciones, fascinado por los candelabros de cristal y las pinturas enormes en las paredes. Miguel los guió hasta su estudio privado en el primer piso, una habitación con estanterías de caoba llenas de libros, un escritorio de madera antigua y ventanales que daban a los jardines traseros.
Cerró la puerta tras ellos y se giró para enfrentarlos. Joana no se había sentado. Permanecía de pie con los brazos cruzados, su rostro una máscara de traición y confusión. «Explícate». Sus manos exigieron con movimientos bruscos, nada parecidos a la suavidad habitual. Miguel asintió, aceptando su derecho a estar furiosa. Se acercó al escritorio y abrió el cajón superior, sacando una caja de madera tallada que había pertenecido a su padre. Colocó la caja sobre el escritorio y la abrió lentamente. Dentro había fotografías viejas, documentos amarillentos y un recorte de periódico de hace 25 años. «Esta es mi historia real», comenzó Miguel con señas deliberadamente lentas para que todos pudieran seguirlo. Tomó la fotografía de sus padres y se la mostró. Javier y Lucía Herrera, mis papás, dueños de una de las empresas constructoras más grandes de Sinaloa. Sacó el recorte de periódico que mostraba la foto de un accidente terrible en la carretera costera. «Murieron cuando yo tenía 5 años. Un camión perdió los frenos en una curva y nos impactó de frente. Ellos murieron instantáneamente. Yo sobreviví, pero la explosión dañó mis nervios auditivos de forma permanente. Heredé todo: la empresa, las propiedades, el dinero. Me crié con tíos que administraron mi herencia hasta que cumplí 18. Desde entonces he vivido en este silencio, manejando negocios que no me importan, acumulando dinero que no necesito, sintiendo que el mundo me castigaba por haber sobrevivido cuando ellos no lo hicieron». Joana observaba las fotografías con expresión dura, procesando cada revelación. Doña Carmen se había sentado en un sofá de cuero, llevándose una mano a la boca. Mateo miraba confundido entre su hermana y Miguel, sintiendo la tensión, pero sin entender completamente qué pasaba. Miguel continuó, sus manos moviéndose con desesperación creciente. «Durante 25 años viví creyendo que el silencio era mi penitencia, que merecía estar solo porque yo había sugerido ir a la playa ese día, que si hubiera sido diferente, mejor, más obediente, tal vez mis padres seguirían vivos. Construí estos muros, literal y figuradamente, para protegerme del mundo. Me escondí detrás del dinero, de los negocios, de la imagen del empresario exitoso. Pero por dentro estaba vacío, completamente hueco». Tomó otra fotografía, esta vez de él mismo a los 18 años, de pie frente a esta misma mansión con expresión seria y ojos muertos. Este era yo, rico, poderoso, miserable, hasta que una noche entré a un restaurante y una mesera decidió hablarme en mi propio idioma. Las manos de Miguel temblaban ahora, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Cuando te conocí, Joana, algo cambió. Por primera vez alguien me veía como persona, no como problema o como cuenta bancaria. Me tratabas con normalidad, con cariñad, con respeto. Y tuve tanto miedo de perder eso que no te dije la verdad. No te mentí directamente, pero tampoco fui honesto. Y eso fue cobarde de mi parte». Se arrodilló frente a ella, levantando las manos para continuar. «Cuando me contaste sobre la cirugía de Mateo, supe que tenía que ayudar, pero también supe que tenía que hacerlo bien, no solo lanzar dinero al problema. Por eso organicé todo esto primero». Se levantó y caminó hacia el escritorio, tomando 2 sobres grandes de Manila. «Estos son los contratos con la clínica en Guadalajara. Cirugía completa para Mateo con el mejor especialista del país, y cirugía para mí también, ambas pagadas, ambas programadas para dentro de 3 semanas. No hay programas de descuento, soy yo pagando todo. Porque tengo los recursos y porque ustedes se han convertido en mi familia». Joana finalmente se movió. Caminó hacia él lentamente, tomó los sobres y los abrió. Leyó los documentos con ojos que se agrandaban cada vez más. Las cifras, los nombres de los doctores, las fechas, todo era real. Dejó caer los papeles sobre el escritorio y miró a Miguel directo a los ojos. Por un largo momento, nadie se movió. La tensión en la habitación era palpable. Luego, para sorpresa de todos, las manos de Joana comenzaron a moverse. «¿Sabes qué es lo que más me duele?» Miguel se preparó para lo peor. «No es que tengas dinero,
No es que vivas en una mansión, es que no confiaste en mí lo suficiente para decirme la verdad desde el principio. ¿Creíste que te amaría menos por ser rico? ¿Pensaste que solo me importaba tu dinero? Miguel negó desesperadamente con la cabeza. Pensé que me amarías más por ser pobre, que preferirías la versión simple de mí, que no tenía complicaciones ni expectativas. Joana dejó escapar un sonido ahogado, mitad risa, mitad llanto. Tonto, te amé porque eres amable, porque juegas con Mateo sin cansarte, porque miras a mi mamá con respeto, porque cuando hablas con tus manos lo haces con honestidad y ternura. Dio un paso hacia él y colocó sus manos sobre su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. El dinero no cambia quién eres en esencia, pero las mentiras sí. Las mentiras crean distancia donde debería haber confianza. Miguel cubrió las manos de ella con las suyas. Lo sé, y lo siento profundamente. Si pudiera retroceder el tiempo, te diría todo desde el primer día, pero no puedo. Solo puedo prometerte que de ahora en adelante no habrá más secretos, nada oculto, completa transparencia. Joana estudió su rostro durante largos segundos, buscando señales de falsedad. Lo que encontró fue vulnerabilidad pura, arrepentimiento genuino y amor desesperado. Suspiró profundamente y sus manos finalmente se suavizaron. Está bien, te perdono, pero esto va a tomar tiempo para procesar. Necesito que seas paciente conmigo mientras me ajusto a esta nueva realidad. Miguel asintió con tal alivio que casi se desploma. Doña Carmen se levantó del sofá y los abrazó a ambos llorando. Mateo corrió hacia ellos y se unió al abrazo grupal, sin entender completamente qué había pasado, pero feliz de que todos estuvieran juntos. Miguel se separó del abrazo y se arrodilló frente a Mateo mirándolo directamente a los ojos. En 3 semanas vas a poder escuchar, vas a poder oír la voz de tu hermana, las canciones de tu abuela, los sonidos del océano. Y yo voy a intentar lo mismo. Las manos de Mateo respondieron con emoción pura. ¿De verdad? ¿Podré escuchar? Miguel asintió firmemente. De verdad, y cuando ambos podamos escuchar, lo primero que haremos será cantar juntos. Mateo lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. Joana los observaba con lágrimas corriendo por su rostro, pero ahora eran lágrimas de esperanza, no de dolor. Miguel se levantó y la tomó de la mano, guiándola hacia la ventana que daba a los jardines. Conocer a tu familia me enseñó algo fundamental. Sus manos se movieron con ternura renovada. El silencio nunca fue un castigo, era solo el espacio donde el amor esperaba para nacer. Ustedes llenaron ese espacio con luz, con risa, con propósito. Me salvaron de una vida vacía. Joana apretó su mano y respondió, y tú nos diste esperanza. Nos mostraste que los milagros existen. Esa tarde, Miguel les mostró toda la casa. Los llevó a los jardines donde Mateo corrió libremente por el césped, perfectamente cortado. Doña Carmen lloró cuando vio la cocina enorme, más grande que su casa entera. Joana caminaba por las habitaciones tocando las paredes, los muebles, tratando de reconciliar al hombre sencillo que conocía con el dueño de todo esto. En la terraza del 3er piso, con vista a todo Mazatlán extendiéndose hasta el océano, Miguel hizo señas hacia la ciudad. Todo esto, el dinero, las propiedades, los negocios, no significan nada sin personas que amen. Estuve perdido durante 25 años buscando propósito en lugares equivocados. Ahora lo encontré. Miró a Joana con intensidad absoluta. Lo encontré en ti, en Mateo, en tu madre. Ustedes son mi propósito ahora, y si me lo permiten, quiero usar todo lo que tengo para asegurarme de que nunca les falte nada. Joana lo abrazó, escondiendo su rostro en su pecho. Solo prométeme una cosa más, sus manos señalaron cuando se separaron. Promete que seguirás siendo el mismo hombre que compartió una paleta de tamarindo conmigo en la plaza. Ese es el hombre del que me enamoré. Miguel sonrió y selló la promesa con un beso en su frente, sabiendo que finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. Las 3 semanas previas a las cirugías pasaron en un torbellino de preparativos y emociones encontradas. Joana y su familia
Se mudaron temporalmente a la mansión para facilitar los traslados a Guadalajara. Doña Carmen no salía de su asombro al despertar cada mañana en una habitación con baño privado y cama de dosel. Mateo exploraba los jardines como si fueran su propio parque de diversiones, persiguiendo mariposas y descubriendo rincones escondidos. Joana dividía su tiempo entre acompañar a Miguel a las consultas preoperatorias y ayudar a Mateo a entender lo que estaba por suceder. El niño estaba emocionado pero también asustado. Una noche, sentado en el borde de la piscina iluminada, le preguntó a su hermana con señas nerviosas: ¿y si la cirugía no funciona? ¿Y si sigo sin poder escuchar? Joana lo abrazó fuerte y le respondió: entonces seguirás siendo el mismo Mateo maravilloso que eres ahora. El sonido no te define, mi amor, pero si funciona, será un regalo hermoso que Dios nos está dando. Miguel observaba desde la terraza, conmovido por la sabiduría y fortaleza de esta mujer que había transformado su mundo. El día de la cirugía de Mateo llegó con un amanecer dorado sobre Guadalajara. La familia entera viajó en la camioneta de Miguel, llegando a la clínica privada cuando apenas estaban abriendo las puertas. El doctor Ramírez, un hombre de 50 años con reputación impecable, los recibió personalmente. Explicó el procedimiento con paciencia. Implantarían un dispositivo electrónico que estimularía directamente el nervio auditivo, permitiendo que el cerebro de Mateo interpretara señales como sonidos. La cirugía duraría aproximadamente 4 horas. Los riesgos eran mínimos, pero existían. Mateo, vestido con la bata hospitalaria que le quedaba enorme, abrazó a cada miembro de su familia antes de entrar al quirófano. Cuando llegó el turno de Miguel, el niño hizo una seña especial que habían practicado juntos. «Te veo del otro lado, hermano». Miguel sintió un nudo en la garganta mientras le respondía: «Del otro lado, campeón». Las puertas del quirófano se cerraron y comenzó la espera más larga de sus vidas. Joana se aferró a la mano de Miguel, rezando en silencio mientras doña Carmen recitaba oraciones con los labios temblorosos. 4 horas y 20 minutos después, el doctor Ramírez salió con mascarilla bajada y sonrisa tranquilizadora. Todo salió perfecto. El implante está en su lugar. Los nervios respondieron bien. Ahora necesitamos esperar 3 semanas para que sane completamente antes de activar el dispositivo. Pero todo indica que Mateo podrá escuchar. Joana se desplomó en los brazos de Miguel, sollozando de alivio puro. Doña Carmen cayó de rodillas, agradeciendo a Dios con voz quebrada. Cuando finalmente pudieron ver a Mateo en recuperación, el niño estaba pálido y cansado, con vendajes alrededor de la cabeza, pero sonreía débilmente. Sus manos se movieron despacio. ¿Ya puedo escuchar? El doctor negó con la cabeza suavemente y explicó en señas que habían practicado para esta ocasión. Todavía no, campeón. En 3 semanas volverás y encenderemos tu nuevo oído. Ten paciencia. Mateo asintió y volvió a dormirse, exhausto pero esperanzado. Miguel observaba la escena desde la puerta, con el corazón lleno de gratitud y también de nervios, porque su propia cirugía estaba programada para 2 días después. La cirugía de Miguel fue más compleja y riesgosa. Su caso involucraba daño por trauma, no por enfermedad, lo que significaba que los nervios podrían no responder igual. El doctor Ramírez fue honesto. Había 50% de probabilidades de recuperar audición parcial, 25% de recuperación significativa y 25% de que no funcionara en absoluto. Miguel aceptó los riesgos sin dudar. Antes de entrar al quirófano, Joana lo detuvo y le hizo una seña que lo hizo sonreír. Con o sin sonido, te amo exactamente igual. No necesito que escuches mi voz para que entiendas mi corazón. Miguel la besó suavemente y respondió: lo sé, pero quiero intentarlo. Quiero escuchar tu risa aunque sea una sola vez. Entró al quirófano con la imagen de Joana grabada en su mente. La operación duró 6 horas. Cuando despertó, lo primero que vio fue el rostro preocupado de Joana inclinado sobre él. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Ella le ofreció agua
y luego preguntó con señas ansiosas: «¿Cómo te sientes?». Miguel movió las manos débilmente, como si me hubiera atropellado un camión, pero estoy vivo. Las siguientes 3 semanas fueron de recuperación y espera angustiosa. Miguel y Mateo se convirtieron en compañeros de convalecencia, jugando ajedrez silencioso en el jardín, viendo películas con subtítulos, compartiendo la ansiedad de no saber si el milagro realmente sucedería. Joana los cuidaba a ambos con paciencia infinita, cambiando vendajes, administrando medicamentos, distrayéndolos cuando la desesperación amenazaba con consumirlos. Finalmente, llegó el día de la activación. Regresaron a Guadalajara, esta vez con Mateo y Miguel sentados juntos en el asiento trasero, tomados de la mano como hermanos que enfrentan juntos lo desconocido. En la clínica, el doctor Ramírez los llevó a una sala especial con equipo de computación y audiómetros. «Empezaremos con Mateo», anunció. El niño se sentó en la silla, con los ojos enormes de expectativa y miedo. El doctor conectó el dispositivo a una computadora y colocó sus dedos sobre el teclado. «¿Listo?». Mateo asintió, apretando la mano de Joana hasta dejarla blanca. El doctor presionó Enter y los ojos de Mateo se agrandaron hasta casi salirse de las órbitas. «Escucho», susurró con voz ronca. «Escucho algo». El milagro acababa de comenzar y Miguel sería el siguiente. Joana se acercó temblando y habló por primera vez con voz dirigida a su hermano. «Mateo, soy yo, soy Joana. ¿Me escuchas?». El niño volteó hacia ella y las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras asentía frenéticamente. Luego comenzó a reír y llorar al mismo tiempo, un sonido que nunca había producido conscientemente antes. La habitación entera estalló en llanto y abrazos. Después de ajustar el dispositivo de Mateo durante 1 hora, llegó el turno de Miguel. Se sentó en la misma silla, con las palmas sudorosas y el corazón latiendo desbocado. El doctor Ramírez conectó su implante a la computadora. «Recuerda que tu caso es más complicado. No te desanimes si no funciona inmediatamente». Miguel asintió, preparándose para la decepción. Joana se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Sus labios se movieron sin sonido. «Te amo». El doctor activó el dispositivo. Por un momento, nada. El mismo silencio de siempre. Pero entonces, muy débilmente, como desde el fondo de un túnel oscuro, escuchó algo. Un zumbido, un pitido. Y luego, increíblemente, la voz del doctor. «Miguel, ¿me escuchas?». Miguel abrió los ojos de golpe, su respiración acelerada. «Escuché algo». Fue débil, distante, pero lo escuché. De repente, captó el sonido del llanto de Joana. Eran sollozos audibles, hermosos, desgarradores. Volteó hacia ella, y por primera vez en 25 años, escuchó mientras ella hablaba. «Miguel, mi amor, ¿me escuchas?». La voz era metálica, procesada, pero era voz, era sonido, era vida. Pasaron 6 meses de terapia intensiva, donde Miguel y Mateo aprendieron a procesar sonidos, diferenciar voces, filtrar ruido de fondo. Algunos días eran frustrantes, pero entonces Miguel escuchaba a Joana cantar mientras cocinaba, o la risa de Mateo persiguiendo al perro que habían adoptado, y sabía que cada esfuerzo valía la pena. Una tarde, Miguel le pidió a Joana que lo acompañara a un lugar especial. Se vistió con traje elegante color gris perla y corbata plateada. Ella se puso el vestido color verde esmeralda que él le había comprado. Subieron al coche y Miguel manejó en silencio, con una sonrisa misteriosa. Cuando estacionó frente a la Perla del Pacífico, el restaurante donde todo había comenzado, Joana sintió su corazón acelerarse. «¿Qué hacemos aquí?». Miguel salió y le abrió la puerta como un caballero, cerrando círculos y abriendo nuevos. Entraron al restaurante, donde los empleados los reconocieron inmediatamente. El dueño les había reservado la mesa del rincón, la misma donde Miguel solía sentarse solo. Pero esta vez, las velas ardían más brillantes, había pétalos de rosa esparcidos sutilmente, y una pequeña banda de mariachis esperaba discretamente. Joana miró alrededor confundida, notando que otros comensales los observaban con sonrisas cómplices. «Miguel,
¿Qué está pasando? Él la guió hasta la silla y la ayudó a sentarse. Luego, en lugar de sentarse frente a ella, dio la vuelta y se arrodilló a su lado. El restaurante entero guardó silencio. Miguel tomó las manos de Joana y con movimientos lentos y deliberados comenzó a hablar en señas mientras sus labios pronunciaban las palabras simultáneamente. Joana, hace un año entré a este restaurante como un hombre perdido. Había vivido 25 años creyendo que estaba condenado a la soledad, que el silencio era mi castigo por sobrevivir cuando mis padres no lo hicieron. Pero entonces apareciste tú, con tus manos mágicas y tu corazón enorme, y me enseñaste que el silencio nunca fue una maldición. Era simplemente el espacio donde esperaba el amor para nacer. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Me enseñaste que la comunicación real no necesita sonido, que dos personas pueden entenderse perfectamente cuando hablan el lenguaje del corazón. Me diste a Mateo como hermano, a doña Carmen como madre. Me diste una familia cuando creía que no merecía tener una. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. Joana jadeó, llevándose las manos a la boca, con lágrimas rodando por sus mejillas. Miguel abrió la caja revelando un anillo de oro blanco con un diamante solitario que brillaba intensamente. Ahora puedo escuchar el mundo. Pero lo más hermoso que mis oídos han escuchado es tu risa. Es tu voz diciéndome que me amas. Es el sonido de tu respiración cuando duermes a mi lado. Esos sonidos son más valiosos que cualquier sinfonía. Joana, mi amor, mi salvación, mi hogar. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? ¿Dejarías que pase el resto de mi vida escuchando y sintiendo el amor que me das cada día? Joana no podía hablar, ni con voz ni con señas. Solo lograba asentir frenéticamente, mientras las lágrimas caían sin control. Miguel deslizó el anillo en su dedo tembloroso y luego ella se lanzó hacia él, abrazándolo tan fuerte que casi lo tira al suelo. El restaurante entero estalló en aplausos. Los mariachis comenzaron a tocar, y aunque la música aún sonaba procesada en los oídos de Miguel, era la melodía más hermosa que jamás había escuchado porque marcaba el comienzo de su verdadera vida. Joana finalmente se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos, con el rostro brillando de felicidad. Sus manos se movieron con ternura. Sí, 1000 veces sí. Te amo con sonido y sin sonido, con riqueza y sin ella, en silencio y en ruido. Te amo por quien eres. Miguel la besó mientras el restaurante vitoreaba, y en ese beso sintió la promesa de todos los mañanas que compartirían juntos. La boda fue íntima pero hermosa, celebrada en los jardines de la mansión con solo familia cercana y amigos verdaderos. Doña Carmen y Mateo se mudaron permanentemente a la casa, ocupando un ala que Miguel había renovado especialmente para ellos. Y 2 años después, llegó la noticia que completaría el círculo. Joana estaba embarazada de gemelos. El día que nacieron los bebés, Miguel sostuvo primero a su hija, una criatura pequeña y perfecta, con los ojos color miel de su madre. Su nombre será Lucía, anunció con voz temblorosa, como mi mamá. Luego tomó a su hijo igualmente perfecto, con una mata de cabello oscuro. Y él será Javier, como mi papá. Joana lloraba de emoción en la cama del hospital, agotada pero radiante. Esa noche, de regreso en la mansión con los bebés dormidos en sus cunas gemelas, toda la familia se reunió en la sala principal. Doña Carmen, Mateo, Joana y Miguel formaron un círculo alrededor de las cunas. Miguel tomó la mano de cada uno y comenzó a hablar, alternando entre voz y señas. Hace 3 años estaba completamente perdido. Tenía todo materialmente, pero nada espiritualmente. Dios me quitó el sonido de niño, y pasé décadas creyendo que era un castigo. Pero ahora entiendo que fue su plan todo el tiempo. Me quitó el sonido para que pudiera aprender a escuchar con el corazón. Me dio el silencio para que valorara cada palabra. Me dejó solo para que apreciara el valor de la familia. Las lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba. Y cuando el tiempo fue correcto, me envió a Joana, no como salvadora, sino como compañera.
Me devolvió el sonido físico cuando mi corazón ya había aprendido a escuchar el verdadero lenguaje del amor. Gracias, Joana, por ver más allá de mi silencio y mi riqueza. Gracias, doña Carmen, por aceptarme como hijo. Gracias, Mateo, por enseñarme que la discapacidad solo existe en la mente de quienes no saben ver. Y gracias, Lucía y Javier, por darme la oportunidad de ser el padre que mis propios padres no pudieron ser para mí. Doña Carmen comenzó a orar, agradeciendo a Dios por los milagros, por la sanación, por el amor que había unido a esta familia. Todos inclinaron sus cabezas, conectados por hilos invisibles de amor y gratitud. Cuando la oración terminó, Miguel levantó la vista hacia el cielo y susurró: «Mamá, papá, finalmente entendí. El silencio no era castigo, era preparación». Los años siguientes fueron de alegría pura. Miguel redujo su participación en los negocios para dedicarse a su familia. Las mañanas las pasaba jugando con los gemelos, enseñándoles palabras en señas, aunque podían escuchar perfectamente. Las tardes eran para Mateo, ahora un adolescente brillante y seguro. Las noches pertenecían a Joana, conversaciones largas sobre todo y nada. Una tarde, mientras los gemelos jugaban en el jardín y el sol se ocultaba pintando el cielo de colores, Miguel y Joana se sentaron en el columpio bajo las estrellas. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida sería así?, preguntó ella, apoyando su cabeza en su hombro. Miguel sonrió. No exactamente esto, pero siempre soñé con dejar de sentirme solo. Contigo, nunca lo estoy. Se quedaron en silencio, escuchando el canto de los grillos, el susurro del viento, el murmullo distante del océano. Sonidos que Miguel nunca pensó que volvería a escuchar. Pero más que esos sonidos externos, lo que más apreciaba era el latido de Joana cuando presionaba su oído contra su pecho, el sonido de sus hijos respirando en sueños, el sonido de una familia construida sobre amor verdadero. Si estás viendo este video hasta el final, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte más historias inspiradoras como esta. Comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros existen y que el amor siempre encuentra su camino. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia, que Él te ayude a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Que encuentres razones para agradecer, personas para amar y momentos para atesorar. Recuerda que las mayores riquezas no se cuentan en dinero, sino en abrazos, sonrisas y segundos compartidos con quienes amas. Que la luz divina ilumine tu camino y te guíe hacia tu propio milagro, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar el silencio en amor, la soledad en familia y el dolor en esperanza. Que Dios te conceda la gracia de amar profundamente, de ser amado incondicionalmente y de vivir cada día con gratitud en el corazón. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.